Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de en dónde nos estéis viendo. Hoy tenemos un tema muy profundo que tiene que ver con el tema del BES que estamos abordando, que es la crianza consciente. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que se considera dentro del camino espiritual. Sabéis que aquí la aspiración, digamos, ¿no? Y la inspiración que yo tengo al contaros todos estos temas está basada en el recorrido del budismo, porque los budistas son unos grandes estudiosos de la mente. Entonces, los maestros espirituales consideran que nosotros nos conectamos y nos comunicamos con el mundo a través de lo que llaman las tres puertas, que es el cuerpo, a través de todas nuestras conciencias sensoriales. Nosotros recibimos estímulos, recibimos información, que es la palabra, la manera con la que nosotros nos relacionamos, hablamos, nos comunicamos. Ahí vamos a explorar un poquito esta parte y también la mente, que es lo más importante en realidad, ¿no? La mente es como la jefa, la que tiene la directora, ¿no? La que tiene el control. Todos los pensamientos, todos esos diálogos internos que están muy relacionados con la palabra, lo vamos a ver. Todas las dinámicas internas que trabajamos. De hecho, desde el ámbito terapéutico, nosotros trabajamos en terapia con los procesos mentales, observamos cómo son nuestras propias dinámicas, las dinámicas del paciente, acompañamos a que esas dinámicas que son dañinas, que nos llevan a situaciones dolorosas, se puedan cambiar. Todo es cambio. Si habéis visto las otras charlas, todo es cambio y todo es interdependiente. Entonces, hoy os voy a compartir la visión de estos maestros espirituales que tienen sobre la palabra. Dentro de esta palabra, ellos consideran que hay como cuatro actos no virtuosos, quiere decir que son dañinos, en la forma en que nosotros compartimos nuestra palabra. Estas cuatro acciones no virtuosas serían la mentira, la calumnia, el parloteo mental, esta charla a veces hueca que empezamos a hablar, hablar, hablar y no decimos nada, y las palabras hirientes. Vamos a ver un poquito las cuatro de forma resumida, porque daría para mucho más tiempo. Empezamos por la mentira. ¿Cuántas veces nosotros, cuando educamos a nuestros hijos, a nuestros menores, o como profesores o docentes también, o en nuestros trabajos clínicos en terapia, nos podemos encontrar con pacientes que nos hablan de que mienten? La mentira a veces es inocua, digamos, ¿no? No puede hacer daño. A veces son como verdades a medias o falsas verdades. Y a veces hay mentiras que hacen mucho daño, ¿no? Porque pueden perjudicar a otras personas. La mentira de alguna manera siempre deja una huella incómoda, ¿no? En nosotros, a no ser que sea estas mentiras, como dicen también dentro del cristianismo, ¿no? Las mentiras caritativas, ¿no? Que no son como, bueno, que no hacen daño y de alguna manera se permiten socialmente. Pero vamos a enfocarnos más en esas mentiras que pueden hacer daño. Entonces, la mentira, el problema es que cuando nosotros falseamos una realidad o estamos mintiendo, lo importante es tener en cuenta a nivel consciente para qué estamos utilizando la mentira. Si estamos utilizando la mentira para hacer daño a otra persona, ahí hay una mala intención. Y puede haber, porque tenemos que intentar siempre no quedarnos tanto en la forma de las cosas o de las situaciones, sino intentar explorar qué hay detrás de esto, ¿no? Si nos encontramos con un niño o nosotros mismos estamos generando una mentira hacia alguien o un adolescente o en una familia que hay mentiras todo el rato, tenemos que explorar, tenemos que ser conscientes en esa observación de nuestra mente para qué estamos mintiendo. Intentar entender el sentido de la mentira, porque detrás de esta mentira puede haber un mecanismo de defensa, puede haber una forma en la que yo estoy evitando enfrentarme a algo que me es muy doloroso porque no me atrevo a contarlo, o porque me da vergüenza, o porque hay una humillación, o porque en el entorno en el que vivo no es aceptado de alguna forma, porque es criticado, porque es juzgado. Entonces ahí vamos a mentir. Y lo importante aquí es ir a la raíz. ¿Qué es lo que está pasando para que nosotros mintamos? ¿No? Intentar, de alguna manera, tenemos que intentar ser conscientes de lo que hay debajo para poder desactivarlo, para poder repararlo y que podamos tener de alguna manera la capacidad de enfrentarnos o de afrontar lo que nos está impidiendo tener una relación sana, honesta
con las personas que nos rodean. Si nosotros mentimos a nuestros hijos en un ciclo, en un momento que estamos en la crianza o a lo largo, es una costumbre que de alguna manera se hace frecuente en nuestra familia, nuestros hijos van a aprender también que la mentira es algo útil, ¿no? Que la mentira está permitida. Y a veces hay confusión con esto. Podemos crear mucha confusión. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la manera que nosotros como padres o educadores utilizamos la palabra y nos manejamos con las dobles verdades o con las falsas verdades o con las verdades a medias o con la mentira. Es preferible darnos un tiempo para pensar cómo tenemos que decir algo, de qué forma tenemos que decirlo, en qué momento, a crear confusión, porque esto en los niños, en nuestros hijos, en el ambiente familiar, crea mucha confusión y la confusión crea desconfianza. Entonces, esto es importante. ¿Para qué mentimos? A veces mentimos porque queremos complacer al otro, ¿no? ¿Te apetece hacer esto? Sí, en realidad no me apetece. Entonces también estamos generando confusión y hay una parte también de deslegitimar lo que para nosotros es importante. Y si este comportamiento lo vemos en nuestros hijos, también podemos darnos cuenta de que a lo mejor ellos están evitando tener en cuenta sus necesidades por complacernos a nosotros. Y entonces ahí empiezan a mentir. O porque no se quieren hacer cargo de sus responsabilidades y empiezan a mentir. Entonces puede haber muchos motivos que en esta crianza consciente nosotros somos los primeros que tenemos que tener esa conciencia. Observar primero si nosotros empezamos con estas mentiras, qué tipo de mentiras ponemos en marcha, que pueden ser de muchas formas. ¿Cuál es la consecuencia que tienen en los demás y esto cómo está influyendo en nuestros hijos? Y si nuestros hijos están empezando a mentir o nuestros alumnos están empezando a mentir, no es entrar en la discusión, en la regañina, ¿no? En la pelea o en la acusación. Ya me has mentido, fíjate lo que has hecho, ¿no? Porque a veces el concepto de mentira en los diferentes perfiles de personas, por ejemplo, en chavales que han sido adoptados o en chavales que han tenido traumas o en chavales que han tenido muchas dificultades, la mentira ha podido ser un mecanismo de supervivencia. Entonces no podemos juzgarlo a veces con dureza, porque a veces ellos mismos lo utilizan sin darse cuenta. Están a veces incluso, pueden llegar a estar hasta disociando situaciones, ¿no? El próximo tema del mes será el trauma y vamos a hablar un poco de esto. Entonces, es muy importante que nosotros no nos quedemos en esa forma, ni acusemos ahí, ni seamos excesivamente estrictos o rígidos, sino que vayamos al fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es la manera también en que nosotros estamos acompañando a los menores, a nuestros hijos, a explorar sus mentes. Y esta es la parte interesante, la parte importante, que ellos se den cuenta de cómo están gestionando sus propios pensamientos, ¿no? Ir un poco más allá, no quedarnos en la superficie, ir a la parte más esencial, más profunda de cada uno de ellos, ¿no? Esa es una parte importante, la mentira. Luego hay otra parte que es la calumnia, que esta es más fuerte, que es cuando creamos mm, historias sobre otras personas que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, ahí también hay que explorar qué estoy poniendo yo en el otro, ¿no? O qué es lo que yo necesito colocar en el otro para yo sentirme qué es lo que se está moviendo a nivel interno. Y ahí tenemos que explorar también con nuestros hijos. Nosotros somos los primeros que tenemos que despertar esa conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Y no quedarnos solamente en lo que vemos, sino ir más allá. Tenemos que tener en cuenta, esto es una de las partes más interesantes y más bonitas de todo este camino espiritual que estamos recorriendo, y es que a nivel profundo, nuestro ser esencial, hay pureza, no hay maldad. Entonces, todo lo demás son condicionamientos, son velos que se están manifestando para algo. Y en esto, en este para algo, nosotros tenemos que poner esa atención. Y no tenemos que olvidar que la esencia de nuestros hijos, de nuestros menores, de nuestros alumnos, es absolutamente luminosa. Hay una bondad innata en cada uno de nosotros. Si nosotros partimos de esa certeza, la manera en que nos relacionemos con todos ellos va a ser muy diferente. No vamos a entrar en tantos juicios ni en tantas críticas. Vamos a ayudarles a que ellos suelten, de alguna manera se liberen de todos esos condicionamientos que les están impidiendo conectar con esa parte, con ese ser esencial, que es mucho más, tiene una pureza innata, porque eso está ahí.
Está en ti, está en mí y está en todos. Otro de los puntos importantes es el parloteo mental. A veces hablamos, 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 no paramos y no decimos nada. Y esto es importante, porque esto que parece inocuo no es tan inocuo. Lo que nos dicen los maestros espirituales es que este charloteo mental lo que hace es que llena de ruido nuestra cabeza. Fijaros que hay una parte interesante cuando hablamos de esta esencia del continuo mental. Nuestra mente es un continuo mental. Y ahí hay una sucesión de tomas de conciencia. Esto tenemos que tenerlo siempre muy presente. Incluso desde el ámbito terapéutico, nosotros tenemos que explorar todas esas impresiones que ha habido, esas impresiones kármicas, mentales que ha habido en ese continuo mental. Tenemos que hacer como un rastreo de todo esto, ¿no? De las personas con las que estamos trabajando. Y como padres lo mismo, porque nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero luego nuestros hijos salen, tienen encuentros, reciben cantidad de información, se relacionan con otras personas. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son esos inputs que ellos están recibiendo y van dejando una huella en el continuo mental. Si ese continuo mental está lleno de ruido, ¿no? Y tenemos menores que hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada o empiezan a contar muchas cosas, hay que pensar hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero, que ese ruido mental, ese parloteo, a veces les está evitando conectar a un nivel profundo con ellos. Y tenemos que fomentar desde pequeños, desde jóvenes, que haya una parte, un aspecto de cada uno de autorreflexión, de interioridad, de introspección, que puedan estar en silencio y estar tranquilos en el silencio. Fijaros que una mente en paz, la cualidad de la paz surge cuando la mente está en calma. ¿Y cómo la mente está en calma? Una mente en calma es una mente sin conceptos, sin ruido mental. Esto es una mente en paz. Esta es la mente en calma. Este es el estado en el que reside la auténtica felicidad. La felicidad que es sostenible, porque todo lo demás son elementos efímeros. Tenemos una situación que nos hace sentir bien un instante, o una hora, o una cena, o un cumpleaños, o una celebración, o un paseo por el mar. Son instantes y desaparecen. Pero ese continuo mental, maestros lo llaman el sublime continuo mental, porque es esa mente en la que reside la pureza o cualidades inherentes como la compasión, el amor, la alegría. Eso forma parte inherente de la mente. Todo lo demás es como imputado, adventicio, condicionado, es efímero. Entonces, todas estas patrones que están en nosotros, que nosotros tenemos que observar y que están en nuestros hijos, también son efímeros. Y tenemos que tenerlo en cuenta, porque de ahí sabemos que se pueden cambiar, que se pueden transformar. Entonces, este parloteo mental, cuando vemos que nuestros hijos hablan y hablan, o nosotros nos encontramos con esta charla que no dice nada, es bueno parar, respirar y despejar la mente. Porque si se despeja la mente, damos un espacio para que surjan otras cosas. Y ese parloteo mental hay que controlarlos de alguna forma. Nos produce confusión, nos distrae lo que es realmente importante y nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Nos llena de ruido, nos aleja de la calma, nos aleja de la paz. Fijaros que cuando hay mucho parloteo a la hora de hablar, es muy fácil que veamos también en nuestros hijos que están todo el rato con ruido externo, ¿no? Con música, con vídeos, con estimulación, ¿no? Esto también agudiza, de alguna manera refuerza todo ese ruido mental y ese ruido mental se convierte en ese parloteo de la palabra. Esto hay que intentar reducirlo de la mayor manera posible, de la mejor manera posible. Dar espacios de silencio. Por ejemplo, estamos en casa o vamos de viaje. Yo, por ejemplo, cuando viajo en coche con mi hijo, yo le digo, vamos a estar en silencio. Si él quiere música, se pone sin música, ¿no? Porque el silencio calma la mente. Y si hay momentos que hay follón en casa porque somos muchos, se pueden también como introducir espacios como respiros, ¿no? Pues ahora vamos a estar un ratito en silencio, ¿no? O buscar momentos, o a lo mejor, no sé, cuando en algún momento de que haya reuniones o en algún momento en que ellos estén en las habitaciones, invitarles al silencio, hacer alguna meditación que puede ser o llevar la atención a la respiración o escuchar
no sé, algo que nos invite a la calma, pero integrar espacios de silencio, llevar la atención a las sensaciones del cuerpo. Hay libros también interesantes sobre meditaciones para jóvenes y adolescentes, pero esto es importante, acallar el parloteo mental. Y luego hay una más muy importante, con esa vamos a terminar, que son las palabras hirientes. Esta quizá es la que más peso tenga y con la que tenemos que tener muchísima más atención con nuestros hijos. La manera en que nosotros decimos las cosas. Hay palabras hirientes que son mucho peores que cualquier bofetada o cualquier cachetazo, porque se quedan reverberando en nuestra mente. Y una palabra hiriente un día y otro día y otro día, eres tonta, es que eres un desastre, nunca vas a llegar a nada, es que parece que nunca haces nada bien, es que mira fulanita que es mucho mejor que tú. Esto va creando una creencia interna limitante y un autoconcepto internalizado que a mí me puede hacer mucho daño. Puede desgastarme, puede generar una baja autoestima, desconfianza en mí mismo. Entonces, todo esto que sale de nuestra boca, nosotros somos referentes para nuestros hijos. Y los educadores también. Somos las dos figuras, fijaros, que a nivel cerebral mayor impacto tienen en los menores, en nuestros hijos. Los padres y los educadores. Los educadores profesores, me refiero. Entonces, todo lo que decimos nosotros tiene mucho más valor, tanto para bien como para mal, de lo que podemos imaginar. Tenemos que cuidar mucho la palabra. Podemos decir cosas importantes, podemos estar enfadados, podemos tener un tono más airado y esto no es malo, pero sí tenemos que decir las cosas con cierta amabilidad, no avergonzando, no humillando, no desvalorizando, no descontando lo que nos cuentan, lo que nos dicen y no haciendo ataques personales a nuestros miembros de nuestra familia o a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Yo me he encontrado muchas veces en terapia, es que tuve un profesor, tuve una profesora que me dijo que mejor que no hablara, que era un desastre, que nunca iba a llegar a nada, que iba a acabar como un delincuente, que no tenía ningún futuro. Esas personas todavía pasados años recuerdan eso, ¿no? Incluso terminan haciendo trabajos para poder liberar esa carga. Y todo lo contrario, también hay personas referenciales que están como en un segundo plano y que tienen un impacto muy importante porque su palabra ha sido de apoyo, de motivación, de confianza, ¿no? Yo creo en ti, tú eres capaz, verás cómo las cosas te van mejor, tienes un gran potencial. ¿Qué te ha pasado? Te noto enfadado, pero quiero saber qué es lo que te pasa para que estés así. Los educadores en los colegios tienen una labor importantísima y hacen muchísimo daño y muchísimo bien. Así que espero que con todo esto todos podamos tener también esa conciencia, porque esto es un trabajo interdependiente, como también decía en la última charla, ¿no? Todos formamos parte de todo, formamos una humanidad compartida y todos tenemos influencia sobre los demás. Y el espacio, el contexto educativo, los colegios, los profesores, tienen muchísimo impacto sobre los chavales, mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Y por supuesto nosotros como padres. Entonces, la palabra que utilicemos tiene que ser muy em, sabia, compasiva y firme, pero tiene que tener un grado de amabilidad aunque estemos diciendo palabras firmes o que puedan ser movilizadoras, pero nunca que sean dañinas, que sean hirientes, porque desgasta muchísimo la autoestima de la persona que recibe eso. Y eso lo sabemos todos. También a nivel de pareja, cuando hemos escuchado algo de nuestra pareja, palabras así fuertes se nos han quedado. Es que tú me dijiste esto, ¿no? O nuestros hijos también nos pueden decir cosas que también nos hacen daño y se nos quedan ahí grabadas y dañan nuestra autoestima, el autoconcepto que tenemos de nosotros. Crea muchísimas defensas porque además cuando a mí me dicen algo negativo de mí, ya no confío y luego me cuesta mucho abrirme porque ya no me atrevo a decir algo, porque siento que lo que voy a decir se va a volver en contra mía, ¿no? Como se dice en los abogados. Lo que diga usted, tenga cuidado con lo que diga, pues se puede volver en su contra. Entonces, en una relación vincular, familiar, donde estamos nosotros poniendo atención y amor y compasión y sabiduría y conciencia
en una crianza desde esta visión consciente es muy importante que tengamos ese cuidado de la palabra. Porque a veces hay un mensaje ambivalente, ¿no? Es como que mamá me quiere, pero me hace daño. Yo me acerco, me dice una cosa y me hace daño. Entonces siento que hay mamá me rechaza, papá me rechaza, ¿no? Hay un daño ahí. Cuando yo me acerco, hay algo que me daña, que me aleja. Y a veces es por una palabra mal dicha. O vamos persiguiendo, ¿no? A veces tenemos una discusión y en lugar de dejarla ahí, que las cosas se calmen, perseguimos y vamos detrás y abrimos la puerta. Porque te he dicho, ¿por qué tal? ¿Por qué cual? Esto hace mucho daño, porque además no permitimos que la mente se recupere, que a nivel emocional nos autorregulemos. No permitimos la autorregulación y no permitimos que haya una introspección, una reflexión. Ha pasado esto, voy a ver esto que me están diciendo, si tienen razón. Tenemos que dar espacios. Esta crianza consciente también consiste en dar espacios nosotros como padres y a nuestros hijos, darnos espacios para poder reflexionar de lo que está pasando, de lo que se nos está moviendo internamente y de lo que está impidiendo conectar con esa esencia profunda y darnos cuenta de las emociones que se mueven, cómo esas emociones están interfiriendo también en nuestra paz mental, en nuestro equilibrio emocional. Esto es muy, muy, muy importante, porque se crean como también diálogos internos. Cuando yo escucho un discurso externo doloroso, exigente, hiriente, que daña mi autoestima, que daña el concepto que yo tengo de mí y lo estoy escuchando a menudo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este discurso que viene de mis padres? Lo que pasa es que llega un momento que yo lo internalizo, lo tengo aquí en mi cabeza. Y cuando yo voy creciendo, aunque mis padres ya no estén, aunque mis padres hayan cambiado, aunque mis padres se hayan convertido en otras personas o hayan fallecido, yo he integrado esos diálogos internos. Entonces es fácil encontrarnos también en terapia con personas que tienen una autoexigencia, un juicio muy crítico internalizado. Y cuando exploramos, vamos a ese recorrido, ese continuo mental, que nos encontramos que ha habido una figura parental que ha sido crítica, que ha sido exigente, que ha sido hiriente y que ha sido destructiva. Entonces, ya aunque esa persona ya no esté, esa voz está internalizada. La O mía, esa palabra que yo he escuchado, se convierte en un diálogo interno. Y esto es muy dañino. Hay otro tema importante y es que todo lo que está en nuestra mente, tenemos que considerar que en realidad no tiene una fuerza inherente, no es algo sólido. Esto es como el antídoto, el recurso al que nosotros tenemos que recurrir. Que todo esto, si está en nuestros hijos, imaginaros que está en nuestros hijos y sentimos que nosotros cambiamos o nos encontramos en terapia con pacientes que tienen estos discursos internos, pero esas figuras parentales ya no están, es una manera de trabajar con ellos, hacerles ver que todo ese discurso interno se puede transformar, porque en realidad es insustancial. Los pensamientos no se pueden coger. ¿Podemos coger un pensamiento? No. Es insustancial. Son cambiantes, son dinámicos. Tenemos la capacidad real de poder transformar esos pensamientos con un pensamiento más amable y con una palabra más amable hacia nosotros. Entonces podemos generar palabras amables hacia nosotros para ir también cambiando la manera en que nuestros discursos internos nos hacen daño. Pero eso sería para reparar. Vamos a intentar desde esta conciencia que estamos poniendo en marcha a través de esa crianza consciente que no pase y que en la palabra que dirigimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros menores, a nuestros pacientes, tenemos que elegir muy bien también la palabra. Que sea una palabra que les ayude a ser amables con ellos mismos, a tener confianza en ellos mismos, a que puedan desarrollar sus potenciales, a que puedan tener un autoconcepto de saber que pueden lograr aquello que necesitan utilizando los recursos adecuados, que pueden confiar en sus capacidades, que pueden descubrir sus fortalezas. Y eso tenemos que hacerlo desde nuestra palabra, la manera en que nosotros nos comunicamos con ellos, la manera en que les hacemos llegar ese mensaje. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque siempre va a haber discusiones, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber roces. Las relaciones son así.
nosotros hacemos daño a otras personas sin darnos cuenta y las otras personas nos hacen daño a nosotros también. Y si no nos han hecho daño, nos lo harán en algún momento. Esto no va a cambiar porque forma parte de las relaciones humanas, pero sí podemos poner esa atención, esa intención y esa conciencia. Os dejo algunas claves para tener en cuenta antes de crear esa palabra hacia la situación o en momentos más difíciles que tenemos que elegir bien qué decimos. Y son algunos puntos importantes. Primero, ¿es necesario lo que voy a decir? Tengo algo en la mente que quiero decir. ¿Es necesario o es necesario para mí? ¿Es necesario para la otra persona? ¿Es necesario para la relación? Ahí tenemos que hacer una reflexión, una toma de conciencia. ¿Esto es importante? ¿Es necesario que lo diga? ¿A quién se lo voy a decir? Porque a veces podemos ir directamente a una persona y a veces hacemos como el puenting, ¿no? Vamos a otro para que el otro le diga. ¿A quién se lo tengo que decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cuáles son las palabras que puedo utilizar para evitar ese daño y que sea algo estimulante, que sea algo motivador, que sea una palabra constructiva, no una palabra destructiva? ¿Es el momento adecuado? Voy a elegir el momento adecuado. A lo mejor una de las cosas que muchas veces nos pasa es como, me dices ahora esto, ¿no? Me lo podías haber dicho hace años o en otro momento. A veces dejamos pasar las cosas porque no sabemos ni cómo hacer y somos absolutamente inoportunos o impertinentes. Entonces, es muy importante elegir el momento. ¿En qué momento? ¿De qué forma? ¿Cómo lo hago? ¿A quién lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Es realmente necesario? Y esto es importante hacerlo. Hay gente que dice, pues vaya, si cada vez que tengo que decir algo, tengo que hacer todo esto, pues sí, es que tenemos que hacer esto. Si queremos estar en un camino profundo, con una, no sé, con una aspiración más espiritual, intentar llegar a esa esencia nuestra y de las otras personas y acompañar a los demás mm, en un acompañamiento compasivo, amoroso, amable, firme, donde podemos sacar lo mejor de cada uno, lo mejor de nosotros y lo mejor de los demás, claro que tenemos que hacerlo. Claro que tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad si realmente queremos hacer y recorrer este camino espiritual, teniendo en cuenta todo lo que se nos mueve internamente. Entonces, bueno, yo os invito a que os deis este espacio, que podáis compartir con vuestras personas queridas, hijos, parejas, alumnos, si tenéis pacientes también, los que sois psicólogos o tenéis otro tipo de acompañamiento terapéutico, que podamos tener en cuenta todo esto que tiene que ver con la palabra. Os dejo esta reflexión, espero que os sirva. Me encantará saber vuestros comentarios si en algún momento habéis tenido alguna experiencia o qué es lo que más os cuesta cambiar o cuáles son los momentos así como más de conflicto y si habéis conseguido hacer algún cambio, me encantará que lo compartáis. Bueno, os dejo aquí. Muchas gracias. Que tengáis buenos días. Nos vemos en 15 días.